Me jubilé y compré una cabaña en el bosque para poder estar finalmente solo con la naturaleza. Sin ruido, sin gente, solo el viento en las copas de los árboles. Entonces mi yerno llamó y dijo, mis padres se mudan contigo. Si no te gusta, vuelve a la ciudad. No dije nada, pero dejé una sorpresa que pondría sus vidas patas arriba. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Las llaves parecían más pesadas de lo que debían. Estaba en la oficina inmobiliaria de Rebecca Marsen Cody, sosteniéndolas mientras ella grapaba documentos que yo ya había olvidado. Fuera de la ventana, el viento de marzo empujaba matas rodadoras por el aparcamiento. Felicidades, señor Nelson. Rebecca sonrió como si me hubiera entregado el mundo. Quizás lo había hecho. Es usted oficialmente propietario de un inmueble en el condado de Park. El cheque de caja, $185.000, había salido de mi cuenta esa mañana. 40 años de turnos extra, vacaciones omitidas, almuerzos para llevar. 4 décadas comprimidas en 6 cifras, ahora convertidas en 74 metros cuadrados de madera y soledad, a 19 kilómetros de la civilización. Gracias. Guardé las llaves en el bolsillo y le estreché la mano. Mis dedos estaban más firmes de lo que esperaba. El trayecto desde su oficina me llevó al oeste por la autopista 14, luego al norte por carreteras que se estrechaban con cada curva. El asfalto se convirtió en grava, la grava en tierra. La cobertura móvil bajó de 4 barras a 2, luego a 1. Me detuve en una tienda general y compré café, pan, huevos y mantequilla. La dependienta preguntó si estaba de visita. Viviendo, le dije. Ella asintió como si hubiera dicho algo sabio. Los últimos 3 kilómetros subían a través de un bosque de pinos tan denso que el sol de la tarde apenas penetraba. Cuando la cabaña apareció en su claro, me detuve y apagué el motor. Alces. 4 de ellos pastaban a 45 metros del porche. Levantaron la cabeza, estudiaron mi camioneta y luego reanudaron su comida. Uno movió una oreja para espantar una mosca. Me quedé sentado allí durante 5 minutos, observándolos. Sin bocinazos, sin sirenas, sin voces que se filtraran a través de las paredes de los apartamentos. La cabaña era exactamente como prometían las fotos. Troncos de cedro desgastados por el tiempo, techo de metal verde, chimenea de piedra. Pequeña, sí, pero mía. Abrí la puerta y entré. El aire olía a savia de pino y a humo de leña vieja. Una habitación principal con una pequeña cocina. Un dormitorio apenas lo suficientemente grande para una cama de matrimonio. Un baño con una cabina de ducha en la que tendría que entrar de lado. Perfecto. Descargué la camioneta lentamente, metódicamente. Las herramientas en el tablero perforado sobre el banco de trabajo. Martillo, llaves inglesas, serrucho, cada uno en su lugar designado. Libros apilados en la estantería por temas. Historia. Manuales de ingeniería. 3 novelas que llevaba una década queriendo leer. La cafetera colocada en la encimera donde la luz de la mañana le daría primero. Cada objeto colocado con intención, creando orden a partir del caos de las cajas de mudanza. Cuando terminé, el sol estaba bajando. Hice café demasiado tarde, pero no me importó, y lo llevé al porche. La mecedora que había comprado específicamente para este momento crujió bajo mi peso. Los alces se habían adentrado más en el claro. Un halcón describía círculos sobre mi cabeza, aprovechando las corrientes térmicas. Llamé a Bula. Papá, su voz llegó brillante e inmediata. ¿Estás allí? ¿La conseguiste? Firmé los papeles esta mañana, dije. Estoy sentado en el porche ahora mismo, viendo alces. Estoy tan orgullosa de ti. La calidez en su tono me oprimió el pecho. Te lo has ganado. 40 años, sorbí el café. 40 años soñé con mañanas en las que bebería café y observaría la vida salvaje en lugar del tráfico de la autopista. Te mereces cada momento de paz. Hizo una pausa. Cornelius ha estado tan estresado con el trabajo últimamente. A veces olvido incluso cómo es la paz. Algo en la forma en que lo dijo me hizo detenerme. ¿Todo bien? Oh, bien. Ya sabes cómo es.
Presiones de la gerencia media. Se rió, pero su risa sonó forzada. ¿Cuándo puedo visitarte? Cuando quieras, cariño. Lo sabes. Hablamos durante otros 10 minutos. Sus alumnos, sus planes para el jardín, temas seguros. Cuando colgamos, me quedé sentado viendo cómo el sol pintaba las montañas de naranja y púrpura. El café se había enfriado, pero lo bebí de todos modos. El teléfono sonó 1 hora más tarde. Mis padres perdieron su casa. Cornelius no se molestó en saludar. Su voz tenía el tono monocorde que usaba para las conferencias telefónicas. Se mudan contigo un par de meses hasta que encuentren un lugar. Mi mano se apretó en el reposabrazos. Espera, ¿qué? Cornelius, acabo de comprar este lugar. Apenas es. Un par de meses hasta que encuentren algo. Compré este lugar para estar solo. Gasté toda mi jubilación en... Entonces deberías haberte quedado en Denver. El viernes por la mañana. Te enviaré un mensaje con su hora de llegada. La línea quedó en silencio. Me quedé sentado sosteniendo el teléfono, mirando el claro donde habían estado los alces. Se habían ido. Animales inteligentes. Mis nudillos se habían puesto blancos en el reposabrazos. Me obligué a soltarlo, flexionar los dedos, respirar. Dentro, me serví otro café que no quería y me senté a la mesa de la cocina. Del bolsillo de mi chaqueta saqué un pequeño bloc de notas y un bolígrafo, el tipo de bloc de ingeniero que había llevado durante 40 años, papel cuadriculado para bocetos y cálculos. Empecé a escribir, no un desahogo emocional, sino preguntas, estimaciones de plazos, evaluaciones de recursos. Las llaves de la cabaña estaban sobre la mesa junto a mi bloc de notas. Hacía 1 hora, significaban libertad. Ahora significaban algo completamente diferente. Las cogí, sentí su peso, las dejé con deliberado cuidado. Durante 40 años había sido el razonable, el pacificador, el hombre que se tragaba las molestias para mantener la paz familiar. Ya no más. El amanecer entró por las ventanas de la cocina y me encontró todavía en la mesa. Tazas de café vacías formaban un semicírculo alrededor de mi bloc de notas, que se había llenado de listas, diagramas, preguntas escritas y reescritas. No había dormido, no lo necesitaba. Mi mente se sentía aguda de una manera que no lo había estado en años, enfocada, cristalina, operando con algo más limpio que el descanso. Hice café fresco y estudié mis notas. Luego, limpié, cargué mi camioneta y volví a Cody. La estación de guardabosques del Parque Nacional de Yellowstone estaba a 20 minutos al oeste, un edificio moderno diseñado para integrarse con el paisaje. Dentro, exposiciones educativas mostraban manadas de lobos, territorios de osos, patrones de migración de alces. Un guardabosques, de unos 40 años, con el rostro curtido de alguien que pasaba más tiempo al aire libre que dentro, levantó la vista de su escritorio. ¿Puedo ayudarle? Acabo de mudarme desde Denver, dije. Compré una propiedad cerca de la carretera comarcal 14. Hermosa zona, sonrió. Tendrá que tener cuidado con el almacenamiento de alimentos. Mucha actividad de osos en primavera. ¿Y qué hay de los lobos? He oído que han vuelto a la región. La reintroducción ha sido un éxito. Se levantó y se acercó a un mapa mural, señalando áreas marcadas con alfileres de colores. Normalmente son tímidos, pero tienen un increíble sentido del olfato. Pueden detectar presas o comida a kilómetros de distancia. ¿Va a cazar? No, solo por curiosidad. Quiero estar preparado. ¿Inteligente? Me entregó un folleto. Mantenga su propiedad limpia. No deje atrayentes fuera a menos que quiera visitas. Tomé notas cuidadosas en mi cuaderno de campo. Dirección del viento, territorios de las manadas, patrones de comportamiento estacional. Le agradecí calurosamente, mencioné de nuevo que era de Denver y que todavía estaba aprendiendo sobre la vida en la montaña. Cada palabra calibrada para sonar ingenuo, preocupado, exactamente lo que esperaría de un recién llegado nervioso. De vuelta en Cody, encontré una tienda de artículos para actividades al aire libre, del tipo con animales disecados en las paredes y estantes de ropa de camuflaje. La sección de cámaras estaba entre el equipo de caza y los sistemas de seguridad.
Busco cámaras de vida salvaje, le dije al dependiente. Quiero vigilar la actividad de los osos cerca de mi propiedad. Me mostró 2 modelos con activación por movimiento, visión nocturna y conectividad celular. Estas le servirán. Mucha gente quiere vigilar sus tierras. $340. Pagué en efectivo. En la cabaña el miércoles por la tarde, las instalé metódicamente, una cubriendo el acceso del camino de entrada, otra en ángulo hacia el porche delantero. Probé los sensores de movimiento, verifiqué la intensidad de la señal, ajusté las posiciones hasta que la cobertura fue perfecta. La parte de ingeniero de mi cerebro, 40 años resolviendo problemas estructurales, encontró satisfacción en la precisión. Ocultar las cámaras lo suficiente para que no se notaran. Posicionarlas para una captura óptima. Probar, ajustar, verificar. Ambas cámaras se conectaron a mi teléfono con una barra de cobertura celular. Débil pero funcional. El jueves por la mañana, volví a Cody. La carnicería estaba en una calle lateral, el tipo de lugar que servía a ganaderos y restaurantes locales. Necesito 20 libras de restos de carne, dije. Vísceras, recortes de grasa para perros. El carnicero no parpadeó. Lo tienes. $45 por carne envuelta en papel blanco, cargada en las neveras portátiles que había traído. El olor era inmediato y potente. Sangre, grasa, carne cruda. El jueves por la tarde, estaba en el claro detrás de mi cabaña con las neveras abiertas. El viento venía del oeste. Lo comprobé a la antigua, mojándome el dedo y levantándolo. Caminé 30 metros desde la estructura, a favor del viento. Luego, coloqué la carne en 3 montones, esparciéndola para maximizar la dispersión del olor. No al azar, calculado. Lo suficientemente cerca para atraer a los depredadores a la zona, lo suficientemente lejos para que se centraran en los montones, no en el edificio. No estaba tratando de poner en peligro a nadie. Estaba tratando de educarlos. De vuelta en la cabaña, recorrí cada habitación, cerré las ventanas, apagué la energía innecesaria, puse el termostato al mínimo, protegiendo mi inversión mientras preparaba mi trampa. Me detuve en la puerta, eché un último vistazo al espacio que había habitado durante menos de 3 días y me fui sin dudar. El viaje a Denver duró 5 horas. Llegué a mi antigua casa justo antes de la medianoche. El lugar suburbano que aún no había vendido, todavía parcialmente amueblado, pero vacío. Descargué mi camioneta, instalé mi portátil en el salón, apoyé mi teléfono donde pudiera ver las imágenes de las cámaras. Luego, esperé. El viernes por la mañana a las 10, un sedán apareció en la pantalla de mi teléfono. Leonard y Grace salieron, mirando a su alrededor con expresiones que reconocí, incluso en la pequeña pantalla. Desagrado, juicio. El micrófono de la cámara captó sus voces. Así que aquí es donde vive ahora. Grace arrugó la nariz. Huele a pino y a tierra. Al menos es gratis. Leonard caminó hacia la cabaña. Nos quedaremos unos meses. Que Cornelius averigüe el siguiente paso. No veo por qué teníamos que venir hasta aquí. Grace se detuvo, se quedó helada. Leonard Lobos. 3 formas emergieron de la línea de árboles del noroeste. Grises y marrones, moviéndose con un propósito cauteloso hacia los montones de carne. No agresivos, no interesados en los humanos, solo hambrientos. Leonard los vio, se puso blanco. «Sube al coche. Sube al coche ahora». Corrieron. Grace tropezó, se recuperó. La puerta del coche se cerró de un portazo. El motor arrancó, y la grava saltó mientras daban marcha atrás salvajemente, y luego aceleraron por el camino de entrada. Los lobos, imperturbables, continuaron hacia la carne. Cerré el portátil y cogí mi café. Bebí un sorbo lento. 20 minutos después, sonó mi teléfono. ¿Qué hiciste? La voz de Cornelius había perdido su tono de negocios. Ahora era solo furia. Mis padres casi fueron atacados. Yo no hice nada, dije con calma. Te advertí que esta propiedad está en plena naturaleza. Tú preparaste esto. Pusiste cebo para esos animales. Cornelius, vivo en territorio de lobos.
Los lobos viven aquí. Este es su hogar. Quizás deberías haber preguntado antes de asumir que podías usar el mío. Estás loco. ¿Vas a qué? ¿Demandarme porque hay vida salvaje en mi propiedad? Buena suerte con eso. Esto no ha terminado. No, dije, acaba de empezar. Pulsé finalizar llamada, dejé el teléfono deliberadamente, volví a mi portátil y abrí la grabación de nuevo, viendo a los lobos terminar la carne y desaparecer de nuevo en el bosque. Fuera de mi ventana en Denver, las montañas se alzaban en la distancia. En algún lugar allí arriba, mi cabaña esperaba. Había estado planeando una defensa, pero sentado allí, viendo la grabación una vez más, me di cuenta de que algo había cambiado. Esto ya no se trataba de defensa. Pasaron 2 semanas antes de que Cornelius hiciera su siguiente movimiento. Pasé esos días adaptándome a la rutina que había imaginado. Café en el porche al amanecer, viendo a los alces deambular por el claro, leyendo libros que había pospuesto durante décadas. Pero la paz se sentía condicional ahora, como estar de pie sobre hielo que podría romperse. Revisaba mi teléfono más de lo que quería, mantenía las imágenes de las cámaras abiertas en mi portátil, escuchaba por si oía vehículos en el camino de tierra. A mediados de abril llegaron las tardes más cálidas y las primeras flores silvestres serias. Estaba partiendo leña cuando sonó mi teléfono. Papá, por favor. La voz de Bula se quebró en la segunda palabra. Estaba llorando. Cornelius me enseñó la grabación de los lobos. Eso podría haber sido mucho peor. Dejé el hacha y caminé hacia el porche. Bula, cariño, los lobos viven en estas montañas. Yo no creé esa situación. Le advertí a Cornelius que este no era un alojamiento apropiado para sus padres. Pero sabías que venían. Podrías haber hecho algo para hacerlo más seguro. El guión era obvio. Cada frase sonaba ensayada, preparada. Mi hija convertida en su mensajera. Compré esta propiedad para tener soledad, dije, manteniendo mi voz nivelada. Nadie preguntó si estaba dispuesto a recibir invitados. Pero estoy dispuesto a reunirme con Leonard y Grace para discutir opciones. De verdad. La esperanza inundó su tono. ¿En serio? Me reuniré con ellos en el pueblo. Terreno neutral. Hablaremos. Después de colgar, me quedé mirando las nubes moverse sobre las montañas. Ella realmente creía que estaba ayudando. Eso lo empeoraba. 2 días después, conduje a Cody para la reunión. Había pasado ambas noches preparándome, investigando precios de alquiler comparables para propiedades rurales en Wyoming, imprimiendo 3 copias de un contrato de alquiler a corto plazo estándar, revisando los conceptos básicos del derecho de propiedad. Practiqué mi presentación en el espejo de la camioneta esa mañana, probando diferentes frases hasta encontrar el equilibrio adecuado. Firme pero no hostil, claro pero no frío. El Grizzly Peak Café estaba en la calle principal, pequeño y local, mesas de madera, fotografías de paisajes en las paredes, grandes ventanas que daban al tráfico peatonal de la mañana. Llegué 15 minutos antes y elegí mi posición con cuidado, una mesa cerca de la ventana, de espaldas a la pared, con una vista clara de la entrada, al alcance de la cámara de seguridad que había visto sobre la caja registradora. Pedí un café solo y esperé. Leonard y Grace llegaron exactamente a la hora. Cornelius debía haberlos traído, probablemente aparcado cerca, instruyéndoles sobre qué decir. Entraron sin pedir nada, se sentaron frente a mí como si los hubiera convocado a un tribunal. Hola, Leonard. Grace, ¿queréis un café? Leonard ignoró la pregunta. Rey, esto ha durado demasiado. Necesitamos esas llaves hoy. No estamos aquí para tomar café, añadió Grace. Estamos aquí porque se supone que la familia debe ayudar a la familia. Saqué el contrato de alquiler de mi carpeta y lo deslicé sobre la mesa. El papel hizo un sonido suave contra la madera. Lo alineé perfectamente con el borde de la mesa y lo toqué una vez con mi dedo índice. Estoy de acuerdo, por eso he preparado una propuesta. Leonard miró hacia abajo, luego hacia arriba, su rostro enrojeciendo. ¿Un contrato de alquiler? Nos estás cobrando el alquiler. Tarifa de mercado para una propiedad amueblada en esta zona. 1.200 mensuales, contrato de 6 meses,
términos estándar. ¿Quieres dinero de tu propia familia? Su voz se elevó. Otros clientes miraron. De gente que no tiene a dónde ir, Grace se inclinó hacia adelante, con expresión herida. Nunca pensé que fueras este tipo de persona, Ray. Avaro. Simplemente avaro. Me levanté, recogí mi carpeta y mi taza de café para llevarla. Hábito, cortesía, el tipo de gesto que me separaba de la gente que esperaba ser servida. Entonces supongo que no tenemos un acuerdo. Tendréis que encontrar un alojamiento alternativo. No puedes simplemente donde se supone que... Leonard se levantó a medias de su silla. Ese no es mi problema a resolver. Buenas tardes. Asentí al barista al salir. En la camioneta, me senté un momento con las manos en el volante, respirando de manera constante, dejando que la adrenalina se asentara. Luego arranqué el motor y conduje a casa. Esa noche, mi teléfono se convirtió en un arma apuntada hacia mí desde múltiples direcciones. La primera llamada llegó alrededor de las 6. La prima Linda, alguien con quien no había hablado en 3 años. ¿Ray? Soy Linda. He oído que has tenido algunas dificultades. ¿Dificultades? ¿De quién? Cornelius me llamó. Está preocupado por ti. Dijo que estás aislado en las montañas, actuando de forma extraña. La estrategia se reveló por completo. Estaba construyendo una narrativa, plantando semillas con cada miembro de la familia que podía contactar. Linda, estoy bien. Me jubilé en Wyoming. Eso no es extraño. Es un plan que he tenido durante años. Dijo que hubo un incidente con animales salvajes y que te negaste a ayudar a sus padres. Esa es una versión interesante de los hechos. Gracias por preocuparte por mí, Linda. Estoy bien. Terminé la llamada y me quedé mirando el teléfono. 20 minutos después, un ex colega de Denver. Mismo guión, diferente voz. Cornelius se había puesto en contacto, expresando preocupación por el estado mental de Ray. La tercera llamada llegó a las 8:30. Bula de nuevo. Los avergonzaste. Ahora no lloraba, estaba enfadada. ¿En público? ¿En qué estabas pensando? Les ofrecí una solución justa. ¿La rechazaron? Un contrato de alquiler. Papá, son familia, los padres de Cornelius. Y esta es mi casa, mi jubilación, mi único lugar de paz, que compré con el dinero que ahorré durante 40 años. Cornelius tenía razón. Has cambiado. Te has convertido en alguien que no reconozco. Las palabras cayeron como ella había querido. Mantuve mi voz tranquila, controlada, incluso cuando algo se rompió dentro de mi pecho. Quizás lo he hecho. O quizás todos los demás lo han hecho, y yo solo me estoy dando cuenta finalmente. La línea quedó en silencio. Me había colgado. Me senté a la mesa de la cocina con el teléfono en la mano, viendo cómo la oscuridad se asentaba sobre las montañas. 3 llamadas en una noche, todas diciendo lo mismo. Ray Nelson es inestable, peligroso, irrazonable. El aislamiento que había buscado estaba siendo utilizado como arma, convertido en evidencia de deterioro mental. Cornelius ya no intentaba quedarse con la cabaña. Intentaba destruir mi credibilidad primero, hacerme parecer incompetente, poner a la familia en mi contra para que nadie creyera mi versión de los hechos. Estrategia clásica. Aislar al objetivo. Controlar la narrativa. Atacar cuando esté indefenso. Abrí mi portátil y empecé a escribir. Señor David Thornton, abogado. Envié el correo electrónico a las 9:47 de esa noche. Palabras cuidadosas, lenguaje fáctico, sin emoción que se trasluciera. Necesitaba asesoramiento legal sobre la presión familiar por la propiedad de un inmueble, posibles reclamaciones, protección de activos. Incluí lo básico, mi edad, el valor de la propiedad, la situación familiar y 3 preguntas específicas sobre el derecho de la tercera edad y la planificación patrimonial. Luego me serví un bourbon. Un vaso, 2 dedos, sin hielo. No era un gran bebedor, pero esta noche lo merecía. El porche estaba frío para ser abril, pero me senté allí de todos modos, viendo las estrellas aparecer sobre las montañas.
En algún lugar allá abajo, Cornelius estaba planeando su próximo movimiento. Yo tenía la intención de estar varios pasos por delante. La mañana llegó con un correo electrónico esperando. David Thornton había respondido a las 7:15. Podía reunirse el jueves por la tarde en su oficina de Cody. Tarifa, 300 por hora. Confirmé la cita de inmediato. Durante los siguientes 3 días, organicé la documentación. Mi formación en ingeniería me sirvió de mucho. Todo etiquetado, fechado, con referencias cruzadas. La escritura de la propiedad en una carpeta, los documentos de compra en otra, un diagrama del árbol genealógico mostrando las relaciones, una cronología escrita de los eventos comenzando con la primera llamada de Cornelius, transcripciones de conversaciones telefónicas clave de mis notas detalladas, impresiones del contrato de alquiler que Leonard había rechazado. Para el jueves por la mañana, tenía un maletín de cuero lleno de pruebas que podrían construir un caso tan sólido como cualquier cimiento que hubiera diseñado. El miércoles por la noche, sonó mi teléfono. Bull. Papá. Su voz sonaba débil, agotada. Siento haberte gritado después de lo de la cafetería. Es solo que estoy agotada. Lo entiendo, cariño. Esto ha sido difícil para todos. Cornelius está tan estresado. Ha estado tratando de ayudar a sus padres desde que Leonard perdió todo ese dinero. Me quedé muy quieto. ¿Perdió dinero? ¿Qué pasó? Oh, ¿no lo sabías? Leonard estaba jugando al póker en línea. Perdió $47,000 en 6 meses. Por eso perdieron la casa. Estaba hipotecada por las deudas de juego. 47,000. El número flotaba en el aire como humo. Eso es una cantidad considerable. No es de extrañar que Cornelius haya estado bajo presión. Sí. Y sigue hablando de soluciones sobre como si pudiéramos simplemente, no sé, reorganizar los activos familiares. Ahora hablaba más rápido, el estrés superando la cautela. Mencionó algo sobre poner tu cabaña en un fideicomiso familiar para que pudiera beneficiar a todos eventualmente para tu planificación patrimonial, ya sabes. Y el valor de la propiedad probablemente ya ha subido desde que la compraste en marzo. Cada palabra era una pieza que encajaba. Un fideicomiso familiar. Es una idea interesante. ¿Cuándo lo sugirió Cornelius? Hace unas semanas. Dijo que sería bueno para los impuestos cuando en el futuro. Realmente no entiendo de planificación patrimonial. Yo tampoco. Por eso voy a consultar a un abogado esta semana, solo para asegurarme de que todo esté en orden. ¿Un abogado? Su voz se agudizó. Papá, ¿es necesario? A mi edad, con una propiedad que vale tanto sí. Es lo responsable. Después de colgar, añadí 6 páginas de notas a mi documentación. El juego de Leonard. El plan de Cornelius disfrazado de planificación patrimonial. La cronología de la desesperación impulsando la agresión. El jueves por la tarde, conduje a Cody y aparqué frente a Murphy's Hardware en Sheridan Avenue. La oficina de Thornton ocupaba el segundo piso. Señalización profesional, tráfico peatonal constante, edificio bien mantenido. Observé durante 5 minutos, evaluando. Luego cogí mi maletín y entré. David Thornton tenía unos 50 y tantos años, curtido por Wyoming, con el trato directo de alguien que había crecido en un rancho antes de que la Facultad de Derecho cambiara su camino. Su oficina tenía muebles de madera, libros de derecho, un título enmarcado de la Universidad de Wyoming y una ventana con vistas a la calle principal. Presenté mi documentación en secuencia, papeles de la propiedad, diagrama familiar, cronología, pruebas. Cada documento entregado en el momento apropiado. Thornton tomó notas, hizo preguntas aclaratorias. Yo tenía las respuestas preparadas. Señor Nelson, debo decir que esta es la admisión más organizada que he visto en años. Lo ha documentado todo. 40 años en ingeniería de la construcción. La documentación previene disputas. En este caso, va a protegerle significativamente. Se reclinó, golpeando su bolígrafo contra el escritorio. Aquí está mi evaluación. Su yerno está intentando establecer bases para reclamar que usted es incompetente o necesita supervisión.
La campaña de desprestigio, las historias sobre comportamiento peligroso, son preliminares a una posible reclamación de tutela. Tutela, quitarme mis derechos legales. Es una táctica, no siempre exitosa, pero puede bloquear sus activos en los tribunales durante meses mientras argumentan que no puede gestionar sus asuntos. La solución es demostrar de manera concluyente que está gestionando sus asuntos competentemente, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Cuál es el siguiente paso? Fideicomiso en vida revocable con un fideicomisario independiente. Seré franco. Costará unos 2.400 en honorarios legales, pero le hace esencialmente intocable. El fideicomiso es dueño de la propiedad, no usted personalmente. Así, la presión familiar se vuelve legalmente irrelevante. Hágalo. ¿Qué tan pronto podemos tenerlo listo? 2 semanas. Redactaré los documentos. Usted los revisará y firmará. Lo registraremos correctamente. Después de eso, su propiedad estará protegida. La reunión duró 90 minutos. Cuando me fui, el sol estaba más bajo, pero me sentía más lúcido que en semanas. Siguiendo el consejo de Thornton, conduje a la biblioteca pública en lugar de ir a casa. Elegí un terminal de ordenador en una esquina, de espaldas a la pared, por costumbre, y accedí a los registros de propiedad de Colorado, bases de datos públicas que había navegado antes durante mi carrera de ingeniero. Permisos de construcción, gravámenes de propiedad, servidumbres. Introduje la dirección de Bula y Cornelius y descargué su historial hipotecario. La línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda me golpeó como agua fría. $35.000 con fecha de 8 meses atrás. Autorización de firma única, solo el nombre de Cornelius. Imprimí los documentos con manos que no temblaban, pero querían hacerlo. Los añadí a mi carpeta. Conduje de vuelta a la cabaña en silencio. Esa noche, llamé a Thornton desde el porche. David, encontré algo. La casa de mi hija tiene una línea de crédito de $35.000 que ella no conocía. ¿Sacada por su marido? Sí. Hace 8 meses. Registros de propiedad de Colorado. Colorado permite líneas de crédito con un solo cónyuge bajo ciertas condiciones, pero ¿ocultárselo a un cónyuge? Eso es otro asunto. ¿Ella ya lo ha descubierto? No. No estoy seguro de cuándo o si debería decírselo. Esa no es una pregunta legal, Ray. Esa es una pregunta familiar. Pero desde una perspectiva legal, esta información explica su motivación. Es probable que esté usando el plan de su cabaña para cubrir deudas existentes. Después de colgar, me senté en la mesa de mi cocina y extendí todo. Notas del abogado a la izquierda, comunicaciones familiares en el centro, descubrimientos financieros a la derecha. La deuda de juego de $47.000 de Leonard llevó a la línea de crédito de $35.000 de Cornelius para cubrir parte de ella, lo que llevó a la presión financiera, que llevó al plan para adquirir mi cabaña y finalmente liquidarla por dinero en efectivo. Todo conectado. Saqué un bloc de notas legal y comencé a trazar líneas entre los hechos relacionados, rodeando los puntos clave, escribiendo preguntas. ¿Puede Thornton investigar la legalidad de la línea de crédito? ¿Tiene Bula recurso legal? ¿Cuándo informar a Bula? ¿Cómo protegerla sin alienarla más? Mi teléfono vibró. Mensaje de Thornton. Documentos del fideicomiso listos el lunes para su revisión. Respondí, allí estaré. Luego hice una nota final al pie de mi blog. Cornelius está acorralado. Los animales acorralados atacan. Prepararse para la escalada. 3 semanas después, un lunes por la mañana a principios de junio, conduje a la oficina de Thornton para la firma del fideicomiso. El maletín a mi lado contenía 3 semanas de registros financieros organizados, extractos bancarios, cuentas de jubilación, tasaciones de propiedades, documentación de inversiones, todo consolidado, etiquetado, listo. La asistente de Thornton tenía los documentos esperando en la mesa de conferencias, 43 páginas en total, cada línea de firma marcada con una pestaña amarilla. Leí cada página mientras Thornton respondía correos electrónicos en su escritorio, dándome tiempo. El fideicomiso en vida revocable lo designaba a él como fideicomisario independiente. Activos totales, $290.000. La cabaña, mis fondos de jubilación,
todo lo que había construido en 40 años. La disposición crítica estaba en la página 17. Bula hereda solo si se divorcia de Cornelius o si Cornelius firma una renuncia legal a las reclamaciones sobre la propiedad. Esta disposición aquí, dijo Thornton, uniéndose a mí en la mesa, la herencia condicional para Bula. Entiende que esto podría crear un conflicto familiar. El conflicto ya existe. Esto solo la protege de ser explotada a través de mi propiedad. Si Cornelius descubre esta estructura de fideicomiso, probablemente reaccionará agresivamente. Que lo haga. Todo aquí es legal. No tiene motivos para impugnarlo. La expresión de Thornton fue de complicidad. Los motivos legales y el drama familiar son cosas diferentes. ¿Está preparado para que él escale la situación? He estado preparándome desde marzo. Por eso estamos sentados aquí. Sonrió ligeramente. Justo. Ejecutemos estos documentos. Mi firma fue firme en cada página. La notaria, la asistente de Thornton, profesional y eficiente, aplicó su sello con precisión practicada. El sonido que hizo fue satisfactorio. Integridad estructural, edición legal. Escribí un cheque por $2.400 y me fui con copias de todo en un sobresellado. El resto de esa semana, trabajé metódicamente con mis instituciones financieras. Cada llamada telefónica seguía el mismo patrón. Identificarme, solicitar formularios de cambio de beneficiario, explicar la estructura del fideicomiso, confirmar la documentación. Señor Nelson, tengo su solicitud de cambio de beneficiario, dijo el administrador de la cuenta de jubilación. ¿Está eliminando a su hija como beneficiaria? No. Estoy designando mi fideicomiso en vida revocable como beneficiario principal. Mi hija hereda a través del fideicomiso. ¿Puedo preguntar por qué está haciendo este cambio? Protección de activos y planificación patrimonial. Me preocupan las reclamaciones de terceros. Entendido. Procesaremos esto en 5 días hábiles. Me gustaría también una confirmación por correo electrónico, por favor. Por supuesto. ¿Algo más? Sí. Anote en mi archivo que este cambio se realizó voluntariamente con asesoramiento legal. Estoy documentando mi competencia para todas las decisiones financieras. Una pausa. Eso es inusual, pero añadiré esa anotación. Para el viernes, cada activo que poseía estaba protegido dentro de la estructura del fideicomiso. Mantuve una lista de verificación en la mesa de mi cocina, marcando cada tarea completada con satisfacción. 2 semanas después, llamó Bula. Papá, Cornelius ha estado muy raro últimamente. Su voz sonaba débil, agotada. Preguntando por tus finanzas, si has actualizado tu testamento. Dejé mi café con cuidado. He hecho algo de planificación patrimonial. Es lo responsable a mi edad. Lo sé, pero se enfadó mucho cuando mencioné que habías creado un fideicomiso. Lo llamó una traición. ¿Por qué mi planificación patrimonial lo traicionaría a él? No es su herencia. Mi mano se apretó en el teléfono. Bula, ¿le diste detalles sobre el fideicomiso? Solo mencioné que habías creado uno. No pensé que fuera un secreto. Lo es. No, no es un secreto. Solo privado. ¿Qué dijo exactamente Cornelius? Dijo que estás excluyendo a la familia y que te están manipulando los abogados. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué le importa tanto? Esa es una muy buena pregunta, cariño. Una que probablemente deberías hacerle a él directamente. Después de colgar, llamé inmediatamente a Thornton. Cornelius sabe sobre el fideicomiso. Su respuesta fue inmediata. ¿Qué tan pronto puedes conseguir una evaluación médica? Al día siguiente, estaba reparando la barandilla del porche cuando el coche de Cornelius subió rápidamente por el camino de entrada, levantando tierra y grava. Saltó fuera, no cerró bien la puerta, se dirigió hacia mí furioso. Dejé mis herramientas con calma, saqué mi teléfono y comencé a grabar vídeo. Me paré en lo alto de los escalones del porche, 6 escalones, dándome una posición elevada. Cornelius tuvo que acercarse cuesta arriba, mirándome. Sostuve el teléfono a la altura del pecho, con la lente obviamente apuntando hacia él.
Cornelius, estás en mi propiedad, sin ser invitado. Estoy grabando esta conversación. No me importa tu grabación. Su cara estaba roja, sus movimientos agresivos. Has montado un plan legal para robarle a tu propia hija. El fideicomiso protege mis activos y asegura que Bula herede apropiadamente. Es completamente legal. ¿Apropiadamente? ¿Qué significa eso? ¿A menos que se divorcie de mí? Eso es lo que realmente quieres, ¿verdad? El fideicomiso asegura que mi propiedad no esté sujeta a reclamaciones de terceros. Eso es planificación patrimonial estándar. ¿Terceros? Soy familia. Tu yerno. Eres el marido de mi hija. No tienes ningún derecho legal sobre mi propiedad. El fideicomiso simplemente formaliza esa realidad. Su voz se elevó aún más. Ya veremos eso. Contrataré a un abogado. Impugnaré esto. Me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a Bula. Estás amenazando con aislar a mi hija de mí porque protegí mi propia propiedad. Eso es interesante, para que conste. Esto no ha terminado. Entonces, abandona mi propiedad ahora o llamaré al sheriff por allanamiento de morada. Volvió furioso a su coche. El motor rugió. La grava saltó mientras daba marcha atrás salvajemente y aceleraba por el camino de entrada. Dejé de grabar, revisé la filmación de inmediato. Rostros visibles, audio claro, amenazas documentadas. La subí a un almacenamiento en la nube y envié una copia por correo electrónico a Thornton con el asunto, evidencia de confrontación hostil. Esa noche, escribí un informe detallado del incidente. Fecha, hora, lo que se dijo. Sin testigos, desafortunadamente, pero el vídeo lo capturó todo. La respuesta de Thornton llegó en 1 hora. Continúa documentando todo. Considera una evaluación médica para anticipar impugnaciones de competencia. Espera represalias. Se les están acabando las opciones. Llamé a la clínica de la doctora Patricia Chen a la mañana siguiente. La recepcionista preguntó si algo específico motivaba la solicitud. Tengo 67 años. Soy propietario de un inmueble y quiero documentación de que estoy sano y competente. Planificación preventiva. La cita fue programada para el lunes siguiente. Me senté en mi mesa esa noche revisando el vídeo de la confrontación, viendo la rabia de Cornelius en la pequeña pantalla. Su máscara había caído por completo cuando el dinero fue amenazado. Cada palabra grabada, cada amenaza documentada. Mi teléfono vibró. Correo electrónico de Thornton. Buena idea lo de la evaluación médica. Probablemente intentarán con los servicios de protección para adultos a continuación. Es el manual de estrategia habitual en estas situaciones. Mantente un paso por delante de ellos. Respondí, ya programado. Cita la próxima semana. Antes de cerrar el portátil, miré la foto enmarcada de una joven Bula en la repisa de la chimenea. 8 años, sin dientes delanteros, riéndose de algo que yo había dicho. Me pregunté cuánto daño colateral crearía esta guerra antes de terminar. El lunes por la mañana me encontró en la clínica de la doctora Chen 15 minutos antes. El edificio médico era moderno, de una sola planta, eficiente. Rellené los papeles solicitando copias de todos los resultados de las pruebas y evaluaciones. Cuando la doctora Chen me llamó, le expliqué directamente: tengo 67 años, soy propietario y quiero documentación médica de referencia que demuestre mi competencia física y mental. Era una mujer perspicaz de unos 50 años, con la competencia curtida de alguien que había practicado la medicina rural durante décadas. Su expresión mostró comprensión. Ya veo. Desafortunadamente, me he encontrado con situaciones como esta antes. Los hijos adultos a veces desafían la competencia de sus padres para obtener el control de los activos. Eso es exactamente lo que estoy previniendo. ¿Puede proporcionar una evaluación escrita detallada? Absolutamente. Realizaré pruebas cognitivas completas y proporcionaré una carta formal para fines legales. Correcto. Quiero documentación que pueda sostenerse en un tribunal si es necesario. Entonces, seamos minuciosos. El examen duró 90 minutos.
Presión arterial, reflejos, análisis de sangre, luego pruebas cognitivas, mini examen del estado mental, dibujo del reloj, ejercicios de recuerdo de memoria. Me pidió que dibujara un reloj que marcara las 3:15. Lo dibujé con precisión. Me pidió que recordara 3 palabras, manzana, mesa, centavo, y que las recordara después de 5 minutos. Recordé las 3. Me pidió que contara hacia atrás desde 100 de 7 en 7. Lo hice con precisión. Cuando terminó, la doctora Chen tecleó notas en su ordenador, luego imprimió una carta con el membrete de la clínica. El señor Ray Nelson es mentalmente competente, físicamente sano, totalmente capaz de gestionar sus propios asuntos y tomar decisiones independientes con respecto a su propiedad y finanzas. Paciente alerta, orientado, cognitivamente intacto. Sin signos de demencia, confusión o capacidad disminuida. La firmó, aplicó el sello de la clínica, me entregó tanto la carta como copias de todos los resultados de las pruebas. $240 por la evaluación extendida. Pagué con tarjeta de crédito, anotando cuidadosamente la transacción para mis registros. 2 días después, estaba en el cobertizo de mi taller organizando herramientas cuando un sedán desconocido se detuvo. Una mujer de aspecto profesional de unos 40 años salió llevando una tableta y una carpeta oficial. Señor Nelson, soy Margaret Willows de los Servicios de Protección para Adultos. Estoy aquí por una denuncia presentada sobre su bienestar. El destello de ira fue inmediato, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Una denuncia de quién? No puedo revelar eso durante mi evaluación inicial. ¿Puedo pasar? Por supuesto. ¿Quiere un café? No, gracias. Esta es una visita de bienestar estándar. La dejé entrar. Puerta abierta. Transparencia. Debería decirle de antemano. Estoy involucrado en una disputa de propiedad con miembros de mi familia. Sospecho que esta denuncia es parte de ese conflicto, no una preocupación genuina por mi bienestar. Aprecio su honestidad. Realizaré mi evaluación de manera objetiva. Si la denuncia es infundada, lo documentaré. Margaret recorrió la cabaña con su tableta, documentando todo. La cocina estaba limpia, organizada, las facturas pagadas y archivadas sistemáticamente, el refrigerador abastecido con comida fresca, el baño ordenado, el dormitorio en orden, sin peligros de seguridad, sin signos de negligencia o confusión. ¿Tiene alguna dificultad para gestionar las tareas diarias, cocinar, limpiar, pagar facturas? Ninguna dificultad en absoluto. He vivido solo desde que me jubilé. Gestiono todo de forma independiente. La denuncia menciona preocupaciones sobre su estado mental. Ha experimentado problemas de memoria, confusión o dificultad para tomar decisiones. Recuperé la carpeta de mi escritorio. Tuve una evaluación médica completa hace 2 días específicamente para abordar esta preocupación. Leyó la evaluación de la doctora Chen con atención. Esto es muy completo y reciente. La mayoría de la gente en su situación no tiene documentación médica actual. Anticipé acusaciones falsas. Quería tener pruebas listas. Eso es un pensamiento bastante estratégico, señor Nelson. 40 años como ingeniero. Creo en la planificación anticipada. También proporcioné extractos bancarios recientes que mostraban una gestión financiera responsable y copias de los documentos de mi fideicomiso, demostrando una planificación patrimonial sofisticada. Margaret tomó notas extensas. Su comportamiento profesional se mantuvo neutral, pero reconocí el patrón en sus preguntas. Había visto esto antes. Explotación familiar disfrazada de preocupación. 3 días después, el abogado Thornton obtuvo copias de la denuncia oficial a través de canales legales. La leí en la mesa de mi cocina lentamente, completamente, varias veces. Cornelius y Leonard habían firmado como CEO denunciantes. Las acusaciones eran específicas y completamente falsas. Afirmación: Ray amenazó a miembros de la familia con armas. Falso. Nunca he poseído armas de fuego. Afirmación: exhibe comportamiento paranoico, incluyendo cámaras de seguridad por todas partes. Las cámaras existen para la protección legítima de la propiedad después de amenazas reales. Afirmación: se niega a recibir atención médica. Falso.
Acabo de completar una evaluación completa. Afirmación: tiene dificultades con tareas básicas y toma decisiones financieras irracionales. El fideicomiso fue una planificación sofisticada, no irracional. Grace proporcionó una declaración de apoyo afirmando que los puse en peligro con animales salvajes. El incidente de los lobos de marzo, ahora retorcido en evidencia de incompetencia. La denuncia solicitaba una evaluación psiquiátrica obligatoria y posibles procedimientos de tutela. Mi mandíbula se tensó mientras leía. Mis nudillos se pusieron blancos, agarrando las páginas. Ya no solo estaban atacando mi propiedad. Estaban atacando mi autonomía, mi competencia, mi libertad. Esto era la guerra. 10 días después de la visita de Margaret, llegó la notificación oficial. Caso de los servicios de protección para adultos cerrado. Denuncia determinada como infundada. El informe de Margaret declaraba claramente: el sujeto es competente, vive de forma independiente y segura. No hay evidencia de explotación, negligencia o capacidad disminuida. Una evaluación médica reciente confirma la salud cognitiva y física. La denuncia parece motivada por una disputa de propiedad familiar en lugar de una preocupación genuina por el bienestar. No se justifica ninguna otra acción. Creé una nueva carpeta etiquetada Evidencia de denuncia falsa de APS y archivé todo sistemáticamente. La denuncia original con acusaciones falsas, el informe de evaluación de Margaret, la carta de cierre del caso, mi evaluación médica, fotografías de mi cabaña bien mantenida, mi refutación escrita a cada afirmación falsa con pruebas de apoyo. La carpeta se unió a la creciente colección en mi estantería. Estaba construyendo un expediente completo. Mi teléfono sonó. Thornton. Ray, encontré algo. Leonard y Grace han estado usando la dirección de tu cabaña para algo. Los registros públicos muestran que se les envía correo allí a sus nombres. Esto podría ser fraude postal o robo de identidad. Necesitamos investigar de inmediato. Miré por la ventana el buzón junto a la carretera. No se me había ocurrido buscar correo dirigido a personas que no viven aquí. Voy para allá ahora. Cogí las llaves de mi camioneta, preguntándome qué más estaba a punto de descubrir. Cogí mis llaves y conduje por el largo camino de entrada hasta el buzón. 400 metros de camino de tierra, el polvo levantándose detrás de la camioneta en el calor de la tarde. Agosto en Wyoming hacía que el aire brillara sobre el suelo. El buzón era de aluminio estándar en un poste desgastado, rodeado de hierba alta. Me puse guantes antes de abrirlo. No quería mis huellas dactilares en correo que no era mío. 3 sobres, todos dirigidos a Leonard Harrison o Grace Harrison en la dirección de mi cabaña. Departamento de Servicios Familiares de Wyoming, First Mountain Credit Union, Administración del Seguro Social. Fotografié cada sobre cuidadosamente con mi teléfono, anverso, reverso, matasellos visibles, fechas claras. Luego los metí en una bolsa de plástico para pruebas que había traído específicamente para este propósito y volví a la cabaña. Thornton respondió al primer timbrazo. Ray, encontré algo significativo. Leonard y Grace han estado usando tu dirección para correspondencia oficial. ¿Con qué propósito? Fraude de beneficios, posiblemente. Están recibiendo correo de los servicios sociales de Wyoming y han abierto una cuenta bancaria usando la dirección de tu cabaña, pero las imágenes de tu cámara demuestran que no viven allí. Eso es un delito federal, ¿no? Fraude postal, fraude de beneficios, potencialmente robo de identidad si afirman tener tu permiso. Estamos hablando de años en una prisión federal si son procesados. Miré la bolsa de pruebas sobre la mesa de mi cocina. Entonces lo denunciamos. No voy a encubrir a criminales solo porque estén emparentados con mi yerno. Entendido. Prepararé el paquete de pruebas y contactaré a la Fiscalía Federal. Ray, esto lo cambia todo. Una vez que se presenten los cargos federales, su credibilidad quedará destruida. Bien. Quizás finalmente enfrenten las consecuencias de sus acciones. La semana siguiente pasó rápidamente. Recopilé pruebas con la misma precisión que había aplicado a 40 años de proyectos de ingeniería. Grabaciones de la cámara de seguridad que mostraban la única y breve visita de Leonard y Grace en mayo. Facturas de servicios públicos que demostraban que no había ocupantes adicionales. Los registros de correo.
Mi declaración jurada de que nunca di permiso para usar mi dirección. Thornton envió todo al fiscal federal adjunto James Morrison en la División de Delitos Económicos. Morrison me llamó 3 días después. Señor Nelson, el abogado Thornton proporcionó pruebas convincentes de fraude de beneficios utilizando la dirección de su propiedad. Nunca di permiso para que usaran mi dirección. Tengo grabaciones de cámara que demuestran que no viven aquí. He revisado las grabaciones. Está claro que visitaron una vez brevemente y nunca regresaron. ¿Cuánto tiempo lleva llegando correo a sus nombres? Basado en los matasellos, al menos 6 semanas. Eso establece un patrón. Combinado con las solicitudes de beneficios que reclaman residencia en Wyoming, tenemos pruebas suficientes para una investigación federal. Seré franco. Es muy probable que esto resulte en cargos penales. No estoy tratando de arruinar sus vidas, pero no permitiré que mi propiedad sea utilizada para el fraude. Está haciendo lo correcto al denunciar esto. Nos encargaremos desde aquí. Mientras Thornton investigaba el fraude de Leonard y Grace, descubrió algo más en los registros públicos de Colorado. La casa de Cornelius y Bula tenía 3 pagos de hipoteca atrasados. $8,400 en mora. Aviso de impago presentado. El primer paso hacia la ejecución hipotecaria. Ray, esto explica su desesperación, dijo Thornton cuando llamó. Contaba con tu cabaña para resolver su crisis financiera. Cuando tu fideicomiso bloqueó ese plan, no tenía un plan B. Me senté en la mesa de mi cocina procesando esto. Su propia casa está en riesgo. Hay una opción poco convencional que debo mencionar. Podrías comprar la deuda impagada. Los bancos venden préstamos morosos con descuento a empresas de cobranza. Te convertirías en el acreedor, pero de forma anónima a través de una sociedad de responsabilidad limitada. Cornelius nunca lo sabría. Las implicaciones se asentaron lentamente sobre mí. Eso me daría una ventaja total. Sí, pero también es éticamente complejo. Controlarías si tu hija conserva su casa. Déjame pensarlo. Caminé por mi propiedad esa noche, rodeando la cabaña, siguiendo la línea de los árboles, considerando. Si compraba la deuda, controlaría el futuro de Cornelius. Ese era un poder que nunca había querido. Pero si el banco ejecutaba la hipoteca, Bula perdería su casa. Ella era inocente en todo esto. A la mañana siguiente, llamé a Thornton. Hazlo. Compra la deuda. Pero Bula no puede saberlo todavía. No hasta que pueda explicarle todo. La transacción tardó una semana. $31,000 de mis ahorros a una empresa intermediaria, que compró la deuda y creó Mountain Holdings LLC conmigo como propietario beneficiario. Cornelius recibió la notificación de que su préstamo había sido vendido, pero ninguna información sobre el nuevo acreedor. Archivé el recibo de la transferencia bancaria en una carpeta etiquetada simplemente ventaja. A mediados de agosto, mi posición se había transformado por completo. Leonard y Grace enfrentaban una investigación federal. La deuda hipotecaria de Cornelius estaba secretamente bajo mi control. Cada intento de manipulación estaba documentado. Mi propia propiedad y activos eran legalmente intocables. Pero no sentía triunfo, solo cansancio. Se suponía que esta sería una jubilación pacífica. En cambio, se había convertido en una guerra, donde mis oponentes me obligaron a contraatacar. Me senté en mi porche al atardecer, con las carpetas de pruebas apiladas a mi lado, y tomé mi decisión. Bula merecía saber la verdad, toda la verdad. Merecía entender lo que su marido había hecho, el peligro en el que estaba su casa, de que la había estado protegiendo su padre. Saqué mi teléfono y escribí, cariño, tenemos que hablar. ¿Puedes venir a la cabaña este fin de semana? Solo tú. Es importante. Su respuesta llegó 10 minutos después. ¿Está todo bien? Me estás preocupando. Todo está bien conmigo, pero hay cosas que necesitas saber sobre tu situación financiera. Cosas que Cornelius no te ha contado. ¿Qué cosas? Papá, me estás asustando. No por mensaje de texto. En persona. El sábado por la tarde. Prepararé el almuerzo. Cornelius tiene un viaje de trabajo este fin de semana.
Puedo ir el sábado. Perfecto. Solo tú. Esta conversación es entre nosotros. Vale. Estaré allí sobre el mediodía. Dejé el teléfono y miré las montañas oscureciéndose contra el atardecer. Mañana me prepararía. El sábado, le diría a mi hija cuán gravemente su marido había traicionado su confianza. La verdad no sería fácil. Podría no creerme al principio. Podría enfadarse. Pero ya había guardado estos secretos durante demasiado tiempo. El sábado por la mañana llegó con una claridad cristalina. Me desperté temprano, nervioso de una manera que no lo había estado durante todo este conflicto. Enfrentarse a Cornelius requería estrategia. Enfrentarse a mi hija requería algo más difícil, honestidad que la lastimaría. Limpié la cabaña, ya estaba limpia, pero necesitaba actividad. Preparé ensalada de pollo para sándwiches, su favorita de la infancia. Organicé la carpeta de pruebas en la mesa de la cocina donde ella se sentaría. Su sedán apareció alrededor de las 11:30, con una estela de polvo detrás en el camino de entrada. Salió con aspecto cansado, preocupado. La recibí en el porche y la abracé. Estaba tensa. Empezamos con café y charla trivial, su trabajo de maestra, el tiempo, cualquier cosa menos la conversación real. Pero la carpeta sobre la mesa seguía atrayendo su mirada. Finalmente. Papá, ¿qué está pasando? Tu mensaje me asustó. Tomé aire. Cariño, hay cosas sobre tu situación financiera que Cornelius no te ha contado. Cosas serias. Se rió nerviosamente. ¿Qué? ¿Se olvidó de pagar una factura de tarjeta de crédito? A veces se distrae. Tu casa está en proceso de ejecución hipotecaria. 3 meses de pagos de hipoteca atrasados. El banco estaba a punto de quedarse con vuestra casa. Su rostro perdió el color. Eso no es posible. Pagamos la hipoteca. Cornelius se encarga de ello en línea cada mes. Eso es lo que él te dijo. Esto es lo que realmente pasó. Deslicé el aviso de impago sobre la mesa. Lo leyó lentamente, sus manos comenzando a temblar. Esto dice que el préstamo fue vendido a Mountain Holdings LLC. ¿Quién es? Ese soy yo. Bueno, técnicamente una empresa que poseo a través de mi abogado. Compré vuestra deuda al banco. ¿Compraste nuestra hipoteca? El shock transformó su expresión. ¿Por qué harías como puedes siquiera? ¿Qué significa eso? Significa que en lugar de que el banco ejecute la hipoteca y perdáis vuestra casa, yo controlo la deuda. Tú y Cornelius me debéis a mí ahora, no al banco. Se levantó abruptamente, la emoción creciendo. Esto es una locura. ¿Por qué no me dijiste simplemente que la hipoteca estaba atrasada? ¿Me hubieras creído? ¿O Cornelius lo habría justificado? Necesitaba una ventaja para protegerte de lo que viene ahora. Dejé que eso se asentara, luego continué. Hay más. Hace 8 meses, Cornelius sacó una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda por $35.000 contra vuestra casa. Eso no es verdad. Ambos tendríamos que firmar para eso. Deslicé los documentos de la línea de crédito. En Colorado, bajo ciertas circunstancias, un cónyuge puede asegurar una línea de crédito. Aquí está su firma. ¿Dónde está la tuya? Examinó los papeles, las manos temblando mucho ahora. Nunca firmé esto. Nunca he visto estos papeles. ¿$35.000? ¿A dónde fueron? La mejor suposición, a cubrir algunas de las deudas de juego de Leonard. Recuerda que me dijiste que Leonard perdió $47.000 en póker en línea. Cornelius estaba tratando de solucionar el problema de su padre usando nuestra casa como garantía sin decírmelo. Sí. Y cuando eso no fue suficiente, cuando mi plan de la cabaña fracasó y no pudo conseguir más dinero, simplemente dejó de pagar vuestra hipoteca. Sugerí que comiéramos. Inicialmente se negó. ¿Cómo puedes pensar en comida ahora mismo? Pero insistí suavemente. Necesitábamos un descanso antes de las siguientes revelaciones. Los sándwiches sabían a polvo, pero comimos de todos modos. Después, le mostré el resto, sistemáticamente,
cronológicamente. La grabación de la confrontación amenazante de Cornelius en mi porche. La denuncia falsa a los servicios de protección para adultos donde intentó que me declararan incompetente. El fraude postal federal de Leonard y Grace usando mi dirección. Cada pieza de evidencia cuidadosamente presentada con fechas y contexto. Escuchó, inicialmente a la defensiva. Cornelius no haría eso. Luego, dudosa. ¿Estás seguro de que estos documentos son reales? Finalmente, a medida que la evidencia se volvía abrumadora, devastada. Cuando le mostré la denuncia a los servicios de protección para adultos, donde su marido intentó que le quitaran los derechos legales a su padre, se derrumbó. No lágrimas suaves, sollozos desgarradores que sacudían sus hombros. La dejé llorar, no ofrecí tópicos, solo me senté presente. Cuando pudo hablar, fue entre lágrimas. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Algunas cosas desde mayo. Todo desde julio. Me miró con dolor e ira. ¿Meses? Has sabido durante meses que mi matrimonio es una mentira, que estoy en peligro financiero, y no me lo dijiste. La miré a los ojos. Si te lo hubiera dicho en mayo sin pruebas, ¿me hubieras creído? O Cornelius te habría convencido de que estaba paranoico, vengativo, exactamente lo que él ya estaba diciendo. Su voz bajó, más tranquila, sabiendo que yo tenía razón. No lo sé. Probablemente no. Por eso esperé. Por eso reuní pruebas. Para que supieras que la verdad era real, no solo la opinión de tu padre. Le rellené el café, empujé el azucarero hacia ella. Le gustaba muy dulce cuando estaba estresada, un detalle de la infancia. Finalmente, tuve que presentar la elección. Tienes que tomar una decisión, y tienes que tomarla pronto. ¿Qué decisión? ¿Quedarte con Cornelius o dejarlo? No tomaré esa decisión por ti. ¿Cómo puedo decidir eso ahora mismo? Tienes hasta finales de agosto. Eso es aproximadamente una semana. Porque los agentes federales van a arrestar a Leonard y Grace en 2 semanas por fraude. Cuando eso suceda, todo se hará público. Cornelius será interrogado. Tu matrimonio será noticia en un pueblo lo suficientemente pequeño como para que todos se conozcan. Estaba abrumada. Esto es demasiado. No puedo pensar. Si dejas a Cornelius, solicitas el divorcio, te proteges legalmente. Perdonaré la deuda hipotecaria de tu casa. Serás dueña de ella, libre y clara. Te ayudaré a reconstruir. Me estás sobornando para que deje a mi marido. Te estoy ofreciendo un salvavidas. Si lo tomas es tu elección. Pero entiende que si te quedas con él, no puedo protegerte de lo que viene. Horas más tarde, recogió sus cosas, agotada. La acompañé a su coche, llevando una carpeta con copias de los documentos. Antes de entrar, se giró. ¿Alguna vez pensaste en lo que me haría saber todo esto? Todos los días desde que me enteré. Por eso construí un caso tan sólido, para que supieras que no estaba exagerando. No sé si puedo perdonarte por esperar tanto tiempo. Lo entiendo. Pero prefiero que estés enfadada conmigo por esperar, a que estés destrozada porque no lo supiste a tiempo para protegerte. Necesito tiempo para pensar. Tienes una semana. Después de eso, todo avanza. Contigo o sin ti. Me miró con ojos agotados. Ya no sé en quién confiar. Confía en los documentos. No mienten. La gente sí. Se fue sin mirar atrás. Me quedé en el camino de entrada, observando hasta que su coche desapareció, preguntándome si acababa de perder a mi hija o de salvarla. 5 días después, miércoles por la mañana, estaba bebiendo café en el porche cuando sonó mi teléfono. Thornton. Está sucediendo ahora. Los agentes federales están ejecutando órdenes de arresto para Leonard y Grace en Colorado. Pensé que debería saberlo. Dejé mi café con cuidado. No celebrando, solo reconociendo. Gracias por decírmelo. Pasó 1 hora, luego mi teléfono sonó de nuevo. Bula, su voz temblorosa. Papá, Cornelius acaba de recibir una llamada. Sus padres fueron arrestados por agentes federales. Algo sobre fraude.
¿Tú estuviste involucrado en esto? Tomé aire. Denuncié crímenes a las autoridades correspondientes. Lo que sucedió después fue el sistema de justicia haciendo su trabajo. Largo silencio, luego en voz baja. Necesito llamarte de nuevo. La línea quedó en silencio. Me senté de nuevo, mirando las montañas, preguntándome si mi hija me perdonaría alguna vez por haber puesto en marcha esta cadena de acontecimientos. En 3 horas, Cornelius llamó, gritando, «Tú hiciste esto. Tú los delataste. Destruiste a mi familia». Permanecí en silencio, dejándolo agotarse. «Tus padres cometieron delitos federales usando mi propiedad». Lo denuncié. Eso es lo que hacen los ciudadanos respetuosos de la ley. Se lo diré a todos. Me aseguraré de que sepan que tú orquestaste esto, que eres vengativo y cruel. Adelante. Tengo documentación de cada crimen que cometieron. Mi abogado estará encantado de compartirla públicamente. Thornton había conducido hasta mi cabaña específicamente para este momento. Le pasé el teléfono. Señor Harrison, soy David Thornton, asesor legal de Ray Nelson. Su voz era profesional, medida, final. Sus padres cometieron delitos federales. Mi cliente cumplió con su deber cívico al denunciar esos crímenes a las autoridades. Cualquier intento de difamarlo resultará en una acción legal inmediata. ¿Entiende? Click. Cornelius había colgado. El viernes por la tarde, Cornelius intentó vender la casa que compartía con Bula, necesitando desesperadamente dinero en efectivo para la defensa legal de sus padres, para su propia supervivencia. Pero la búsqueda de títulos reveló el problema. La hipoteca estaba en mora y era propiedad de Mountain Holdings LLC. Su agente inmobiliario le explicó que no podía vender sin la aprobación del titular del gravamen. Cornelius llamó a Thornton en pánico. Su firma es dueña de mi hipoteca. ¿Cómo es eso posible? Mi cliente compró su deuda impagada a través de canales legales. Se le notificó hace semanas que su préstamo fue vendido. Necesito vender esta casa. Mis padres necesitan abogados. Por favor. La respuesta de Thornton fue tranquila. Mi cliente está dispuesto a discutir los términos. Recibirá una oferta formal en 24 horas. El sábado por la mañana, un mensajero entregó una carta certificada. Dentro, una oferta formal de mi parte a través de la firma de Thornton. Términos: perdonaría toda la deuda hipotecaria. $35.000 de saldo restante más 8.400 en mora. Perdón total de la deuda de $43.400. Condiciones: Cornelius debe firmar los papeles de divorcio sin reclamaciones de activos. Debe firmar una renuncia legal renunciando a cualquier reclamación sobre mi propiedad, patrimonio o activos. Debe firmar una declaración jurada reconociendo que no tenía derecho legal a usar mi cabaña o involucrarme en sus problemas financieros. Plazo: 72 horas. Si se negaba, ejecutaría la hipoteca de inmediato. Perdería la casa de todos modos, sin ganar nada. Cornelius llamó a Bula, intentó convencerla de luchar contra esto con él. La respuesta de ella, que supe más tarde, fue simple. Ya solicité el divorcio ayer. Firma los papeles, Cornelius. Se acabó. El lunes por la mañana, Cornelius apareció en la oficina de Thornton. Thornton lo describió más tarde, desaliñado, sin afeitar, ojeras, manos temblorosas. Firmó cada documento: acuerdo de divorcio, renuncia de propiedad, declaración jurada. Cuando terminó, preguntó en voz baja: ¿puedo al menos quedarme con la casa? La respuesta de Thornton fue directa. Una vez que el divorcio sea final, la casa será escriturada a nombre de Bula. Libre y clara. Tendrá que encontrar otro alojamiento. Cornelius se fue sin decir otra palabra. Esa misma tarde, sonó mi teléfono. Bull. Su voz era diferente, todavía herida, todavía procesando, pero más fuerte. Papá, firmé los papeles de divorcio. Lo dejo. No puedo quedarme en esa casa. Demasiados recuerdos. ¿Puedes ayudarme a encontrar algo cerca de ti? Quiero empezar de nuevo. El alivio me inundó. No triunfo, solo un profundo alivio.
Por supuesto, cariño. Te encontraremos algo perfecto. Lo suficientemente cerca para visitarnos, lo suficientemente lejos para tu independencia. ¿Estás decepcionado de mí? Por no ver cómo era antes. Nunca. Confiaste en alguien a quien amabas. Eso es lo que hace la gente buena. Él traicionó esa confianza. Eso es culpa suya, no tuya. Su voz se quebró ligeramente. Gracias. Necesitaba oír eso. Eres mi hija. Estoy orgulloso de ti por tomar la decisión difícil. Eso requiere verdadera fuerza. Después de colgar, salí al porche, me senté en la mecedora que había comprado para la jubilación. Por primera vez en meses, simplemente me senté quieto, sin planificar, sin elaborar estrategias, sin preocuparme. La tarde era clara. Los alces pastaban en el claro. Las montañas se erigían eternas en la distancia. Me mecí lentamente, rítmicamente, y me permití sentir cómo el peso se levantaba. No desaparecido por completo. Bula todavía necesitaba sanar. El divorcio necesitaba finalizar. Leonard y Grace todavía necesitaban su sentencia. Pero se estaba levantando. El peligro inmediato había pasado. Mi hija estaba a salvo. Mi propiedad estaba segura. Casi terminado. Solo un capítulo más por escribir. Aquel en el que descubrimos cómo es realmente la paz. 2 semanas después, me senté en un tribunal federal en Cheyenne, Wyoming, asistiendo a la audiencia de sentencia de Leonard y Grace. No tenía que estar allí. El fiscal no requirió mi presencia, pero necesitaba ver esto hasta el final. Leonard y Grace se pararon ante el juez, luciendo disminuidos con su atuendo de tribunal federal. Su abogado había negociado un acuerdo de culpabilidad, declararse culpables para reducir los cargos a cambio de sentencias más leves. El juez revisó su historial criminal, ninguno, y sus edades, luego la evidencia de su culpabilidad, que era abrumadora. Señor y señora Harrison, se han declarado culpables de fraude de beneficios. El tribunal acepta su acuerdo de culpabilidad. La voz del juez era firme. Quiero dejar en claro la gravedad de sus acciones. Explotaron sistemas diseñados para ayudar a ciudadanos con necesidades genuinas. Sí, su señoría, dijo Leonard en voz baja. 2 años de libertad condicional supervisada, $45.000 en restitución y multas, prohibición permanente de los programas de beneficios federales y estatales de Wyoming. Se reportarán mensualmente. Cualquier violación resultará en encarcelamiento inmediato. ¿Entienden? Sí, su señoría, dijeron al unísono. Tienen suerte de evitar la prisión. No desperdicien esta oportunidad. Pueden retirarse. Al salir del juzgado, Leonard me miró a través del vestíbulo. Un momento de reconocimiento mutuo. Él apartó la vista primero, derrotado. No sentí triunfo, solo cierre. Bula me contó más tarde que Cornelius se mudó a un pequeño apartamento de una habitación en una zona más barata de Denver. Se llevó pocas pertenencias, lo que cupo en su coche. Lo vi una última vez cuando vino por sus cosas, dijo. Parecía un extraño. No enfadado, solo vacío. Firmó los papeles finales del divorcio sin decir una palabra y se fue. El divorcio se finalizó a mediados de septiembre. Bula reanudó legalmente su apellido de soltera, Bula Nelson. Con mi ayuda, encontró una pequeña casa de 2 dormitorios en Cody, a unos 15 minutos de mi cabaña. Era modesta, pero encantadora. Construcción antigua, necesitaba actualizaciones, pero tenía buena estructura y vistas a las montañas Absaroka. Proporcioné el pago inicial como regalo. Bula obtuvo una hipoteca para el resto usando sus ingresos de maestra y su excelente crédito. También consiguió un puesto de maestra de 3er grado en la escuela primaria de Cody, comenzando de inmediato. La ayudé a mudarse, pasando un fin de semana pintando habitaciones y montando muebles. Trabajo simple, pero profundamente significativo, reconstruyendo nuestra relación a través de actos prácticos de servicio. La curación no fue un proceso lineal para Bula. Algunos días era optimista sobre su nuevo comienzo. Otros días estaba enfadada con Cornelius, consigo misma, incluso conmigo por no habérselo dicho antes. Escuché sin defenderme,
entendiendo que necesitaba procesar un duelo complejo. Caímos en una rutina, cenas dominicales juntos, alternando entre su casa y la mía. Durante una cena, mientras picábamos verduras juntos en su nueva cocina, preguntó, ¿crees que volveré a confiar en alguien? Querré volver a casarme. Dejé mi cuchillo. Honestamente, no lo sé. Pero está bien. La confianza no es algo que se supone que debes dar libremente a todo el mundo. Se gana lentamente a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Cualquiera que valga la pena tener en tu vida lo entenderá. Sonrió, pequeña pero genuina. ¿Cuándo te volviste tan sabio? No soy sabio. Solo soy lo suficientemente viejo como para haber cometido errores y haber aprendido de ellos. En una tarde fresca de finales de septiembre, Bula condujo hasta mi cabaña para cenar. Cocinamos juntos, nada sofisticado, solo espaguetis y ensalada, y comimos en el porche a pesar del tiempo refrescante. Mientras el sol se ponía, pintando las montañas de naranja y dorado, una pequeña manada de alces emergió de la línea de árboles para pastar en mi claro. Nos sentamos en mecedoras a juego. Había comprado una segunda después de que ella se mudara cerca, y observamos en un cómodo silencio. Entonces Bula dijo en voz baja, gracias, papá. Por todo. Por luchar por mí, incluso cuando no lo entendía. Por ser paciente mientras resolvía las cosas. La emoción me apretó la garganta. No necesitas agradecérmelo. Eres mi hija. Siempre lucharé por ti. Lo sé, pero quiero hacerlo. Podrías haberte alejado, protegerte solo a ti mismo. No lo hiciste. Esa nunca fue una opción. La familia significa que nos protegemos mutuamente, incluso cuando es difícil. Siento no haberte creído antes. No te disculpes por ser leal a tu matrimonio. Eso habla bien de ti. Sonrió. Sonrió genuinamente por primera vez en meses. Mira ese gran alce macho. Es magnífico. Ese es mi favorito. Lo veo casi todas las tardes. Le devolví la sonrisa. Bienvenida al vecindario, cariño. Conocerás a todos los visitantes habituales. Ya me encanta estar aquí. Esto se siente como un hogar. Es un hogar. Para ambos, ahora. Más tarde, después de que Bula se fuera, permanecí en el porche, meciéndome lentamente, viendo cómo la última luz se desvanecía del cielo. Recordé marzo, comprando esta cabaña llena de esperanza por una jubilación pacífica, y luego viendo esa paz amenazada por el ultimátum de Cornelius. El viaje de marzo a septiembre pareció durar años, pero lo navegué sin perderme, sin volverme cruel, sin abandonar mis valores. Protegí lo que importaba usando la ley y la estrategia en lugar de la represalia y la ira. Mi hija estaba a salvo, construyendo una nueva vida cerca. Mi propiedad estaba segura, mi autonomía intacta. Los antagonistas se enfrentaron consecuencias apropiadas, pero no fueron destruidos sin posibilidad de recuperación. Podían reconstruir si elegían mejores caminos. Mientras las estrellas aparecían sobre las montañas, me permití una pequeña sonrisa. Esto es lo que había querido todo el tiempo. Tardes tranquilas, vida salvaje, aire de montaña y ahora mi hija lo suficientemente cerca como para compartirlo. No la jubilación que había planeado, pero mejor. Porque fue ganada a través de la integridad en lugar de la suerte. Me levanté, estiré la espalda. No era joven, después de todo. Y entré para llamar a Bula, solo para darle las buenas noches. Solo porque podía. Solo porque ella estaba allí y estábamos bien. La puerta de la cabaña se cerró suavemente. La montaña permaneció en silencio, testigo. Una paz duramente ganada y profundamente apreciada se asentó sobre la propiedad como la noche de septiembre. Si te gusta esta historia, por favor, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.